Pues esta mañana quisiera compartir sobre esto, muy importante. He estado meditando de lo poquito que se habla del reino y apenas estaba compartiendo esto con la hermana Dolores. Por eso en el radio ya llevamos 2 domingos hablando sobre el reino, porque ella me dijo: en pocos lugares se habla del reino. Y efectivamente en muy pocos lugares se habla de lo que es el Evangelio como el Evangelio del reino. Cuando Jesús realmente, cuando fue bautizado, Él salió anunciando el reino. Y donde quiera que iba decía: arrepentíos, porque el reino de los cielos se ha acercado. El mismo mensaje de Juan Bautista. Juan Bautista decía lo mismo: arrepentíos, porque el reino de los cielos se ha acercado. Cuando oímos del reino, pues ya vemos que es algo más global, ¿no? Porque es, como dijo Jesús, mi reino no es de este mundo. Entonces hay que conocer y entender este reino, porque no es de este mundo. Estamos acostumbrados al reino de este mundo, o sea, las diferencias que nosotros vemos de una nación a otra. Hay costumbres diferentes, formas de hablar, idiomas diferentes, ciertas cosas que cambian políticamente, o aún lo vemos nosotros en las escuelas, enseñan otras cosas, pero este reino no es de este mundo. Y Jesús lo dijo bien claro: mi reino no es de este mundo. Entonces, como es un reino que no es de este mundo, pues tenemos que conocerlo como es. Y yo me remonto, vamos a remontarnos todos los que estamos aquí, ¿verdad? Cuando llegamos a este reino, aunque es un reino de la tierra, tuvimos que acomodarnos, quisiéramos o no quisiéramos, a la forma de aquí. ¿No es verdad? Tuvimos que, pues, tratar de adaptarnos aún de la comida. Bueno, si que cayeron en un lugar donde no había, como nosotros que fuimos un pueblo americano, casi no había ni cubano, pues tuvimos que adaptarnos al café cubamericano, la forma de comida que era completamente diferente. No había cosas que comprar en un grocery que conocíamos, todo era nuevo. Y fue un tiempo de adaptación duro, difícil, pero había que adaptarse, quisiéramos o no quisiéramos, porque no había otra forma, no había otra manera. Tuvimos que aprender en lo cuales son las fechas patrióticas de aquí, porque a las de nosotros pues ya no lo podíamos celebrar aquí, ya era todo diferente, completamente diferente. Pero fue un tiempo de adapte. Por esa razón, cuando venimos al Señor, no estamos solamente creyendo en Jesucristo y siguiendo nuestro propio camino, siguiendo nuestra propia vida, la vida que caminábamos antes, sino que empieza un caminar nuevo, porque dice el Señor que nosotros hemos sido trasladados al reino de su amado Hijo. Así dice la Escritura. Hemos sufrido un traslado. Muchos dicen: recibo al Señor y sigo siendo mentiroso, chismoso, haciendo trampas, viviendo la vida como se vive en el otro reino. Y entonces después, pues bueno, ora al Señor, pues no, nada se le resuelve. Pero estás viviendo del otro lado. Entonces tenemos que estar bien claros en esto, porque eso pasó con el mago Simón. ¿Recuerdan Simón el mago? Ahí lo encontramos en el libro de los Hechos. Él también creyó, dice que él creyó cuando vio que sanidades y había liberaciones, y él creyó. Y entonces cuando veía que ponía las manos sobre alguien y recibía el Espíritu Santo, dijo: yo quiero eso, pero quiero tener el poder ese. Y entonces ¿qué hizo? Fue donde estaba Pedro y le dijo: yo puedo comprar eso, porque el reino de este mundo es todo, mira, comprar. No, hombre, Pedro lo puso, no le dijo: mira, a ver si te arrepientes de eso, porque lo que tú estás no es bueno. Pero le habló fuerte. Eso está ahí creo que está en Hechos capítulo 6. Le habló bien fuerte, le dijo: a ver si te arrepientes, a ver si Dios te perdona, porque has querido jugar con lo que es eterno, con lo que es de otro reino, a incluirlo en este reino que tú has caminado, porque era mago, él vivía de eso. Y desgraciadamente en el reino de los cielos
que hemos vivido, pues estamos viviendo, estamos aprendiendo a caminar en este reino nuevo. Es un reino de que tú tienes que creer sin ver, el reino de la fe. Entonces es una forma diferente, completamente diferente, es de la noche al día. Y yo quiero que leamos esto porque en Colosenses 1, versos 2 y 13 está bien claro. El apóstol Pablo experimentó muchas de estas cosas muy de cerca, allí cuando él fue llevado al tercer cielo, y él oyó cosas que ni por la mente le pasaba, siendo él religioso, siendo él un fariseo religioso, y bien religioso y bien celoso de su religión, ¿no? de su conocimiento. Dice así: con gozo dando gracias al Padre que nos hizo aptos para participar de la herencia de los santos en luz, el cual nos ha librado de la potestad de las tinieblas y nos ha trasladado al reino de su amado Hijo. O sea que nos sacó de lo que es la potestad de las tinieblas, por donde nosotros antes vivíamos así. Ay, vamos a ver si por casualidad esto, ay, vamos a ver si quizás a lo mejor, y quizás si tengo suerte. Yo todavía como cristiano diciendo, a ver si tengo suerte. La suerte no es, así no es. Así no es. Yo sé que el Señor permitió que los discípulos echaran suerte sobre dos, pero les dio el permiso a hacerlo. Pero hay personas que dicen, a ver si me va bien y tengo suerte. No es así. El Señor te bendice y Él abre puertas y Él te ayuda. Y de eso tenemos que estar bien conscientes, porque mucha gente vive por casualidad y de casualidad. No, Él nos ha trasladado del reino de la potestad de las tinieblas al reino de su amado Hijo. Nos ha un traslado. Y ese traslado, pues nos ha cambiado. ¿Cuántos de nosotros realmente cuando recibimos al Señor vimos un cambio? A momentos sentimos, ¿verdad? Sentimos que ya no era ese temor, aunque no teníamos un conocimiento, porque eso va poco a poco, como yo lo miro así. Yo llegué a este país refugiada, me dieron una tarjetita rosada, me dijeron, ya no te vas a llamar así. Lo primero me quitaron el nombre. Mi nombre era Teresa Rosalina Figueroa Benítez. Ahora te vas a llamar Teresa R. Aguiar. ¿Y por qué? Ah, porque aquí es así. Oh, imagínate, tenía que aprender a firmar el nuevo. Ya, a veces ponía Figueroa y tenía que borrarlo y poner, porque me cambiaron el nombre. Ya no era el middle name que le llaman aquí. Yo ni sabía que le ponían el middle name. Nosotros poníamos el nombre completo. No, solamente la primera letra. Un cambio que pues no fue malo, pero tuve que adaptarme a mi nuevo nombre, a mi nueva forma de cómo. Eso fue lo primerito que yo vi, ¿verdad? Lo primerito que como yo les dije a ustedes, solamente porque, bueno, vine refugiada, ¿no? Y tuve que adaptarme a la fuerza, quiera o no quiera. Desgraciadamente uno cuando tiene una situación que tú no puedes volver atrás porque no tienes cabida, porque no te dejan volver atrás, ni quería volver atrás, entonces tienes que adaptarte a lo que tienes delante. Entonces el Señor nos ha trasladado del reino de las tinieblas a un reino de luz, a un reino de fe, a un reino de amor, donde hay requisitos, ¿verdad? Pero eso no fue todo. Cuando tú comienzas a caminar, se va ampliando podemos decir, tu perspectiva, ¿no? Porque tú vas viendo de lejos y tú dices, ¿qué veo ya? Déjame caminar para ver más cerca. Y entonces el Señor nos empezó a enseñar cómo ver de cerca el reino. El reino de Dios sufre violencia, y ya lo sabemos, porque desgraciadamente muchos pueblos de Dios están más inclinados al reconocimiento. Quieren ser reconocidos. Desgraciadamente eso ha venido en este último tiempo en una forma increíble, que no solamente quieren llegar a ser no solo pastores, no solo quieren ser apóstoles, quieren ser obispos, quieren ser querubines. ¿Saben que también hay querubines? Sí, ya hay un de esos más alto. No es cierto, hermano, se lo digo porque Juan y Jacobo, su hermano, ellos querían sentarse a la derecha y a la izquierda de Jesús en el reino. Y la mamá, como buena mamá, le dijo, Señor, cuando vengas en tu reino, yo quiero que mis dos hijos se sienten, uno a tu derecha y uno a tu izquierda. Y le dijo, a mí no me ha sido dado eso.
no, se dio cuenta que no entendían eso. Mi reino no es de este mundo. El reino de este mundo es un reino que tiene privilegios, hay personas que están muy alto que no podemos ni acercarnos a ellos, y hay personas que pues dirigen la nación, dependiendo qué tipo de nación o qué tipo de gobierno tienen, y uno se le enseña cuando uno llega aquí, tú tienes que respetar la bandera de aquí, o no puedes decir, claro, pues sí, y la respeto, y me duele cuando la queman, porque llevo 50 y pico años aquí en este país, en mi país, mis hijos son de aquí ya, ¿ve? Y me duele porque digo, ¿para qué viniste? Te hubieras quedado allá, y ya está, pero es una falta de respeto. Entonces me enseñaron el amor a eso, me enseñaron cosas que no estaban en mi agenda. ¿Por qué? Porque fui trasladada a otro lugar. Yo te estoy comparando el reino de luz con este reino que el Señor nos ha trasladado de una forma preciosa espiritualmente, pero enseguida me viene a mi mente todo el cambio que nosotros, todos los que estamos aquí, hemos tenido que experimentar. ¿No es cierto? Yo me recuerdo, llegué a un pueblo que no había nada, no había una vianda, no había una malanga, no había una yuca, no había... ¿Y aquí qué se come? ¿Y aquí qué se come? Me recuerdo decir, bueno, pues habrá que aprender a comer. Pues esto es nuevo para mí, porque nada que viene grocery conocía. Una vez compré una carne ahí que parecía, viste, no era de oveja, qué sé yo de qué, me supo a rayo. Yo dije, esto no sirve. Ay, Dios mío, pero ¿cómo podemos adaptarnos a este país? ¿Sabes qué? Ahí, siendo pues determinado a decir, pues me adapto porque me adapto. Y así pasa con el reino de Dios. Me adapto porque me adapto. Y cuando vemos aquí en las Escrituras, cuando el Señor comenzó a anunciar el reino, empezó a mostrar en 42 parábolas, que fueron tremendos, que esas 42 parábolas revelaban los misterios del reino. Porque el reino está en misterios. Y solamente les dado a los hijos. Y el reino de los cielos semejante a las 10 vírgenes que fueron y tenían aceite, a una se les acabó y las otras ya. Y entonces cuenta muchas facetas del misterio del reino. 42 parábolas. Y Jesús dijo, cuando le preguntaron, ¿por qué tú hablas en parábola? ¿Por qué tú hablas en cuentecito? Porque las palabras son alegorías, que tú tienes que entonces transformar y decir, espérate, cuando está hablando de ovejas, está hablando de nosotros. Cuando está hablando de lobo, está hablando del malo, ¿no? O sea, ellos tuvieron que empezar a cambiar su idioma. ¿No pasó eso aquí? Yo me fui a dar a luz con un diccionario aquí. Llevaba 2 meses aquí. Y en el hospital no había nadie que hablara español. Yo tuve que llevarme un diccionario aquí debajo del brazo y mirar y pen, es dolor. Pues sí, pues aquí hay que defenderse como gato boca arriba, como decimos nosotros, ¿no? Porque el idioma es diferente, todo. El primer choque fue cuando llegué a la iglesia, porque la iglesia fue la que nos mandó a buscar. O sea, que fue la que ayudó al hermano que nos fue a buscar en barco a Cuba, un americano. Yo veía que tú me decías, hi, digo, ¿por qué digan tanto así? Para mí, el inglés que nos enseña en Cuba era un inglés de Inglaterra. Pues era, how are you, cosas de ese. Porque le digo, mi hermano, ¿por qué todo el mundo dice aquí hi? Dice, están diciéndote hola. Ay, primera noticia, pues yo que sabía que era eso. Ah, pues también, ¿cómo se escribe eso? H-I, punto. Mi hermano llevaba 3 años y medio aquí, los dos, ¿sí? Pero bueno, fue una ayuda, él fue el primero que me llevó al hospital cuando empezaron los dolores para ayudarme allí, mi hermano fue conmigo, porque nadie podía ayudarme, nadie. Pero ahí es cuando tú dices, bueno Señor, tenemos la ayuda de ti, siempre hay una ayuda, y por eso decimos, Señor, tú es el que nos vas a ayudar, que nos vas a enseñar. Y fue lo que pasó con los discípulos. La primera cosa que le dijeron los discípulos, no entendemos, Señor, eso que tú hablaste, esa parábola del sembrador, no entendemos por qué hablas así. Entonces le digo, siéntese, les voy a explicar. Y es lo que nos pasa, que a veces no le preguntamos al Señor y no le decimos, Señor, ¿qué tú quieres decirme con esto? Si no, nos quedamos con la duda, ¿no? Y entonces le digo, el sembrador, que representa esto y todo, y le fue enseñando
cómo es el idioma del reino, porque cuando tú comienzas este nuevo reino, es un nuevo idioma. Dios te habla en forma, podemos decirle, tipológicamente te habla, te muestra, te enseña, en una forma que no es objetiva, como nosotros estamos acostumbrados, que nos hablan pan, pan, vino, vino. Y por esa razón empezamos a tener sueños extraños, que vemos una espada brillando. ¿Y esto qué cosa es? Porque Dios te está hablando en su idioma. Por eso Jesús decía, ¿por qué no entendéis mi lenguaje? ¿Por qué no conoces mi voz? ¿Por qué no me entendéis? ¿Me entendéis? Porque Él les hablaba y ellos no entendían. No solamente los discípulos que empezaron a entenderle, los demás, los religiosos, los fariseos no entendían a Jesús. En ningún momento, tanto fue así que le dijeron, ¿cómo tú dices que tú eres hijo de Dios? Entonces tú te haces igual a Dios. Eso estaba escrito en Isaías, que el Hijo de Dios venía, que Dios, o sea que todo eso estaba escrito en profecía, todo estaba escrito. ¿Y cómo a ellos se les pasó por alto eso? Porque eran mucho del reino de acá, estaban muy atados al reino de acá. Mientras más atados estemos al reino de acá, menos vamos a entender, vamos a seguir arraigados. Y nosotros pensando, ¿y dónde yo consigo una yuca ahora? ¿Y dónde consigo una malanga? ¿Y dónde yo consigo esto? Y café, ese café americano horrible que es una agua sucia. ¿Y cómo vamos a nosotros aguantar eso aquí? Finalmente tuvimos que tomar el agua sucia, tuvimos que comer apio. En mi vida yo había comido eso. En Cuba hay apio, había. Pero yo no comer. Y crudo. Cuando nos invitan unas hermanas, vengan a desayunar, a almorzar, al lunch. Y pues mis hermanas fuimos, había una mesa llena de brócoli. En mi vida yo había visto esa hierba. ¿Y eso qué cosa es? Brócoli. Para mí era chivo. ¿Y cómo se come eso? Se moja aquí en esta cosa. Entonces ellos me enseñaban, porque estábamos recién acabados de llegar. Y esta cosa, y esta otra cosa, y esta, era conocer comida nueva. Fue un choque. Para los que llegan a Miami, no, hay 40,000 groceries cubanos, pero allá en Sarasota, Florida, no había nada de eso. Era puro americano allí. Entonces no había nada de eso. Y era aprender nuevas cosas. Y yo creo que, yo les doy este ejemplo porque es que como lo viví, ahora yo me di cuenta que cuando entramos en el reino, pues ahora yo no solamente tengo que perdonar 7 veces, sino 70 veces 7. Tú sabes, se cambia. Y como Jesús vino a enseñarle cómo se camina en el reino. Y le preguntan a los discípulos, Señor, ¿cuántas veces tenemos que perdonar? 7 veces por la ley. Dice, no, hasta 70 veces 7. ¿Qué? ¿70 veces 7? ¿Eso es el reino? Eso es el reino. Es un reino de perdón, de amor, de justicia. Es un reino de luz. Es un reino diferente a los reinos que nosotros conocemos en la tierra. Por completo. En la tierra es el que te lo hace que lo pague. O sea que así es. Pero Jesús siempre, el reino que vino a establecer, un reino de justicia, de oportunidad, de gracia, en lo cual tengo el chance de levantarme y decir, Señor, perdóname. Y el Señor me perdona y me da fuerza para seguir caminando. Pero en el otro reino, no, hermano, la justicia, la vara de justicia es fuerte. Ahora bien, solamente quiero empezar en ese aspecto. ¿Qué cosa quiere decir trasladado? Vamos a ver aquí. Quiero que explicar esto bien. Colosenses 1:12, lo leímos otra vez, lo voy a leer. Dice, con gozo dando gracias al Padre que nos hizo aptos. ¿Qué cosa es ser apto? Apto es una persona competente. Una persona que puede. Tú eres apto. Tú eres apto para hacer esto, para manejar allá. Tú eres apto, preparado para andar en todos sus controles. Yo no. A mí me ponen ahí, todo me sale al revés. Yo no sé nada. Yo no soy apto para eso. Ni para coser tampoco. Mira, Leti Aguilera, ella es apta para coser. Ella te hace lo mismo un traje de hombre que un traje de novia, que un disfraz, que lo que sea. Es apta. Entonces dice que el Señor nos ha hecho competente. Somos aptos, como dice aquí, para participar de la herencia de los santos en luz. Somos competentes porque el Espíritu de Dios ya está en nosotros y nos hace competentes. Pero si se nos hacemos haraganes, pues
Mejor es el reino que ya conozco. Mejor me voy para Miami. Ay, no, perdón, yo no quiero que se afecte lo que vive en Miami. Pero en Miami tú vives que igual que en Cuba. Exactamente igual, ¿no? Ah, no, pues no, me voy a ir a Polo Norte, vaya. No, allí no tengo que adaptarme al frío. No, yo no aguanto el frío. Mejor voy a ir a un lugar calientito, que es lo que yo conozco. Pero el Señor nos ha hecho aptos para participar de la herencia de los santos en luz, el cual nos ha librado de la potestad de las tinieblas. Y entonces nos ha trasladado. Bueno, pues vamos a nosotros a cooperar con este traslado que el Señor ha hecho con nosotros. Si antes yo pues engañaba, o si antes yo hacía cosas incorrectas, el Espíritu Santo me va a empezar a redarguir, ¿sí? Cuando hay una entrega genuina. Yo estoy hablando porque hay muchos religiosos. El religioso de aquel tiempo conocía las escrituras, hermano, las conocía y se las sacaban a Jesús, y Jesús se las rebatía y le decía, sí, espérate, pero, y ahí le aclaraba, ¡pum!, y le ponía el punto donde les dolía. No es por el conocimiento aquí, es por lo que tú vives acá, porque aquí puedes tener mucho conocimiento. Una persona puede estudiar cualquier carrera, pero si no lo ejercita, de nada vale, se le olvida, se le va pasando y solamente le queda el conocimiento. Yo conozco médicos que estudiaron médico. Ese muchacho estudió médico, un compañero de mi hermana que estudió arquitectura, porque eso es lo que ella quería estudiar, porque su papá era director de un hospital y era médico y quería que su primer hijo fuera médico. Y él amaba tanto a su papá que dijo, voy a estudiar médico para darle el gusto a mi papá. Terminó la medicina, se graduó, cogió el diploma y le dijo, papá, aquí está el diploma, ahora voy a estudiar lo que a mí me gusta. Tú sabes que se metió un chorro de años en eso. Ahora voy a estudiar lo que quiero, pero quiero haberte complacido. Pero de nada valió, yo no quiero estar en manos de un médico así, porque sabe Dios, en vez de sacarte la apéndice te saca el corazón. Pues sí, tú no sabes, pues imagina, si no tiene práctica. La práctica del médico es lo que nos excita a ser buen médico, porque aprende por las experiencias, ¿no? Bueno, así mismito nosotros estamos entendiendo esto que el Señor nos ha llevado. Pero Jesús dijo un día, mira Pedro, el enemigo los ha pedido para zarandearos. El enemigo los quiere zarandear. ¿Sabes que el zarandeo es, se te caen las cosas que no están bien puestas? Te zarandea y lo que no está bien puesto, eso se cae. Jesús le reveló esta acción, y yo quiero que lo leamos ahí, hermano, en el capítulo 22 de Lucas, versos 24 al 34. Bueno, vamos a leerlo aquí. ¿Ok? 22, desde el verso 24. Hubo también entre ellos una disputa. Mira, los discípulos también discutían. Pero mira, ¿por qué discutían? Porque andaban con un pie acá y otro pie en el reino. Mira la forma en que piensan, porque los reinos tienen pues gente en jerarquía, gente en posiciones altas, y ellos pues estaban aprendiendo. Qué bueno que sabemos que estamos aprendiendo. Hubo también entre ellos una disputa sobre quién de ellos sería el mayor. Mira eso. Cuando Jesús les dijo, el que quiera ser mayor tiene que ser el menor. Los tumbó, le echó un jarro de agua por arriba, ¿no? Pero él les dijo, los reyes de las naciones se enseñorean de ellas, y los que sobre ellos tienen autoridad son llamados bienhechores. Pero no es así vosotros, sino sea el mayor entre vosotros como el más joven, y el que dirige como el que sirve. Eso no, espérate, eso suena un poco fuerte. Como el que dirige, como el que sirve. Porque ¿cuál es mayor, el que se sienta a la mesa o el que sirve? ¿No es el que se sienta a la mesa? No, mas yo estoy entre vosotros como el que sirve. ¿Es el mayor? No es el que se sienta a la mesa, el que sirve, que está trayendo la comida, es el mayor. Fíjese qué diferente concepto del reino de la tierra y el reino de los cielos. Para el Señor es el que sirve, y para la tierra es el que come, y que se sienta en la mesa y le da la comida. No, el Señor le empieza a poner los puntos sobre las sillas. Pero vosotros sois los que habéis permanecido conmigo en mis pruebas. Yo pues os asigno un reino como mi Padre me lo asignó
a mí. O sea, cuando te asigna a ti un reino, o te asigna a ti un trabajo, te está determinando, te está fijando. Yo busqué en el diccionario, es dar un cargo, una tarea. Cuando te asigna, mira, tú vas a hacer esto, tienes que hacer eso, porque eso es lo que yo te estoy asignando. Por eso vemos a los políticos, cada uno tiene que hacer lo que les mandan a hacer, porque esa es la posición, por eso les pagan. A nosotros solamente lo que nos paga, gracias a Dios, la gracia del Señor. Y la misericordia y el amor y todo lo que conlleva el conocer a Jesús. Dice, para que comáis y bebáis a mi mesa en mi reino y os sentéis en tronos juzgando a las 12 tribus de Israel. ¿Por qué a las 12 tribus de Israel? Pues por no haber conocido el tiempo de su venida. Porque el Señor dijo, yo los voy a mover a celo con un pueblo que no merecía ser pueblo, que somos nosotros los gentiles. Y yo los voy a mover a ellos a celo cuando vean que ustedes están entrando y ellos quieren entrar. Como vemos nosotros, todavía hay judíos que no creen en Jesucristo, en el Mesías, están esperando que venga el Mesías todavía. Y ahí están esperando, ya va a llegar, ya va a llegar. Ya están esperando porque todas las profecías ya se han cumplido. Ya están esperando, pero no reconocen a Jesús como el Mesías. Pero lo que el Señor está diciendo, ustedes van a tener la bendición de poder estar en esa. Pero primero que nada, tienen que aprender a servir. Tienen que aprender a servir. El servir es más importante que el sentarse en la mesa y que te sirvan. Y eso realmente, pues, no es fácil entender esto, ¿verdad? Dijo también el Señor, Simón, Simón, he aquí Satanás os ha pedido para zarandearos, como a trigo. Zarandear el trigo, imagínate sacar toda esa semillita del trigo, no es fácil el zarandeo del trigo. Y dice, Él me ha pedido, porque Él no puede hacer nada si no le pide a Dios. Ahí lo vemos Job, que llegan, ¿verdad? Ya vemos la historia, la hemos leído cómo es, porque todo está sujeto a Dios. Al Señor todo está sujeto. Pero sabemos que Él puede zarandear. Pero yo he rogado, como dice aquí, que por ti que tu fe no falte. Y tú una vez vuelto, confirma a tus hermanos. Pero yo he rogado que tu fe no falte. O sea que cada vez que viene una tentación, el Señor está rogando por ti, está rogando por nosotros, de que no nos falte la fe, porque necesitamos nosotros la fe para hacerle frente a cualquier situación. Echar mano, dice, echa mano a la fe, pero el Señor es el que está rogando por nosotros. Él intercede, como dice aquí en el libro de Hebreos, Él como sumo sacerdote, según la orden de Melquisedec, porque Él es sumo sacerdote, Jesús es sumo como el sumo sacerdote, intercede por nosotros con gemidos indecibles, con gemidos constantes. Él intercede por nosotros. Esa es la situación, la posición que tiene. Él le dijo, Señor, dispuesto estoy a ir contigo no solo a la cárcel, sino también a la muerte. Y entonces le dijo, Pedro, te digo que el gallo no cantará hoy antes que tú niegues 3 veces que me conoces. Él iba a ser llevado preso ese día. Esas fueron las últimas palabras de exhortación que le dio a Pedro. Hoy tú me vas a negar a mí, que me conoces, y me vas a negar 3 veces y después el gallo va a cantar. No, ni lo mande Dios, yo no voy a hacer eso. Yo estoy segura que Pedro no se quedaba callado, ¿no? Señor, ¿cómo yo hago eso? No. Pero bueno, enfocándonos otra vez en esto, ¿verdad? Que es muy importante. Cuando Jesús fue bautizado a los 30 años, y fue lleno del Espíritu Santo, y el Espíritu Santo vino hasta en forma corporal como en forma de paloma. O sea, visible. Juan lo vio. Al que tú veas que el Espíritu de Dios viene sobre él, ese es el Mesías. Ya Juan lo sabía. Juan todavía se estaba acercando a Jesús y dijo, este es el Cordero que es Dios, que quita el pecado del mundo. Este es el que verdaderamente el reino va a ser establecido por él. Y él anunciaba del reino, Juan el Bautista, acercado porque el reino de los cielos se ha acercado. Y Jesús tomó este mismo tema, es lo que Jesús usó en todos los pueblos de Galilea. Alrededor de Galilea hay muchos pueblos. Ahí está Caná de Galilea, ahí está Nazaret, ahí está Gadara, ahí está todo lleno de pueblos. Y él recorrió todos esos pueblos hablando del reino.
mostrando: arrepentidos porque el reino de los cielos se ha acercado. Y ese era el mensaje que Jesús trajo. Pero no lo hizo antes, lo hizo después que fue bautizado y fue lleno del Espíritu Santo. Y lleno del Espíritu Santo, y tú dices: ¿cómo? Si él era el Hijo de Dios, necesitaba el Espíritu Santo. Sí, porque él había tomado nuestra forma. Recuerden que nació de María, pero engendrado por el Espíritu Santo. 100% Dios, pero 100% hombre. Pero tenía como nosotros sangre, tenía hueso, tenía todo lo que nosotros tenemos. Tenía en su alma, estaba el alma de que él recibía el dolor, que él recibía las ofensas que le hacía. Todo eso le dolía, igual que a nosotros, exactamente igual a nosotros. Se enojaba, él se enojó con razón cuando entró al templo y vio lo que estaba pasando en el templo, que el templo estaba virado al revés. Vivían como en el mundo, vivían en el reino de las tinieblas, en un templo que había sido hecho para Dios. Y él dijo: ¿cómo? Los negocios de mi padre, ¿cómo es posible que han hecho una casa de ladrones de la casa de mi padre? Y agarró y tumbó todo, y la silla de los cambistas la tumbó. Dijo: aquí no se va a cambiar más moneda. Como yo les dije, ellos cambiaban la moneda romana, para poder obtener el shekel, que es la moneda judía. Ellos no podían presentar una ofrenda con moneda romana porque tenía la cara del César, y ellos no podían. El shekel no tiene caras. El shekel tiene el candelero, tiene los 10 mandamientos por el otro lado, y todos los shekel que uno les dan, tú puedes revisarlo, no hay uno que tenga un rostro. Y se lo cambiaban a un cambio tan alto, pero tan alto, que esos cambistas se estaban haciendo ricos a favor de la ofrenda que se iba a dar a Dios, y usando pobres corazones de gente que iban con todo su corazón a adorar a Dios. Y allí ellos se aprovechaban de la necesidad de ellos, pero ellos eran también del pueblo de Dios. Y el Señor pues empezó a poner en orden, poniendo donde Él podía hacerlo, porque no lo podía hacer acá, solamente llamarles la atención, como le llamó la atención a los fariseos, que les dijo de todo lo que les dijo. Les dijo de sepulcros blanqueados, que hipócritas, hijos del diablo, que les dijo de todo, con propiedad y respeto. ¿Ok? Él lo podía hacer, porque él era el ministro del santuario, y él podía llamar la atención, porque él era el indicado para hacer eso, y poner en orden todo esto que hizo ahí en el templo, que agarró un fuete allí, comenzó a tumbar todo, y soltó las palomas. Qué casualidad, ¿verdad? Cuando el Señor nos llama a nosotros: paloma mía. Señor liberó esas ofrendas que las vendían, en las super caras las vendían, para que ellos gastaran dinero y aquellos se enriquecieran. Desgraciadamente vemos muchas congregaciones que están actuando así, y es triste, es muy duro, muy triste ver eso, pero recompensa tendrá, ¿verdad? Cada uno lo que hace va a ser juzgado. Entonces el reino de Dios no es así, el reino de Dios no es así. Pero dice que cuando él salió, y lo vemos nosotros, el mismo mensaje de Juan el Bautista, el mismo mensaje de Jesús, que lo vemos cuando comenzó a predicar y decir: arrepentidos porque el reino de los cielos se ha acercado. Y todo el mundo lo estaba esperando, hermano. En los salmos hay muchos versículos que hablan de que el reino vendrá, lo dijo David. Y lo vemos en el libro de Zacarías, lo vemos en los profetas, hablaban de este reino. Ellos esperaban ese reino. Ellos esperaban eso. Muchos dirían: bueno, pues esto es sorpresa, yo no sabía. No, ellos estaban esperando. Es más, todavía lo están esperando. Todavía hay muchos judíos que están esperando eso, porque todavía no han recibido al Señor. No ven a Jesús como que un farsante. A pesar que todas las historias se ven los milagros que hizo, y todo eso quedó reportado. Todo eso quedó y está bien reportado. Mas sin embargo Dios dice: no, ese es un farsante, ese no puede ser, va a venir de esta forma, no va a venir así como vino, que era de Nazaret, de allá. Ellos no sabían, nunca supieron que Jesús nació en Belén, porque no nació ni en un hotel, ni en un lugar donde era reconocido, sino en un pesebre, en un lugar donde los animales comen. Entonces ni siquiera Dios lo escondió, porque Él necesita, o sea, nosotros necesitamos por fe recibirlo, no decir: espérate,
A ver dónde nació. Yo tengo que estar bien seguro. Dame la dirección. Yo quiero estar seguro que nació allí, porque si no es un falsante. Dios escondió completamente a su hijo. No fue que pobrecito ahí, pobrecito Jesús que nació en un pesebre. Mira lo que le pasó siendo el hijo de Dios. Mira, Dios tiene sus planes, hermano. Dios tiene sus proyectos. Y su plan era hacer algo muy escondido, porque él tenía que mantener escondido a Jesús y después mandarlo a Egipto. Ahí se desapareció, porque nunca supieron qué pasó. Se fueron a Egipto escondidos para pasar todo el trámite y todo lo que pasó allí, que mataron a todos los niños en Belén y alrededor de Belén mataron a los niños. Yo sé que están las tumbas allí todavía de todos los niños de 2 años para abajo que mataron, porque por orden de Herodes había que desaparecer a ese que decía que iba a ser el rey de Israel. ¿Se fijan cómo es la mente del mundo natural? Él nunca entendió que estaba matando al rey de vida, o sea, que iba a matar al rey de reyes, el Señor de señores, y no lo mató, porque sabemos en la historia que aquel ángel le dijo: vete, huye para Egipto, huye porque procuran matar al niño. Y ellos salieron para Egipto, y allí estuvieron hasta que pasaron años y se murió el que estaba en ese plan. Y cuando regresaron dijeron: no vamos a regresar a Belén, es mucho riesgo, vamos mejor para Nazaret. Y Nazaret es al otro extremo, al norte, allá donde esa ciudad era la peor ciudad, y todavía no es muy buena, no crea. Allá, imagínate, Dios lo metió allá. Mira cómo Dios... Es que es tremendo las estrategias del Señor. Ahora yo me doy cuenta de cómo el Señor lo escondió y lo metió allí, que nunca salió un profeta de Nazaret, para esconder completamente a su hijo. Y allí se crió en Nazaret, donde nunca salió nada bueno. Tenía mala fama Nazaret. Inclusive era cuando fuimos a Israel: manténganse juntos, porque hay una ciudad muy árabe. Esa ciudad es casi por ciento mayor es árabe, y a veces hay asaltos. Y ahí nosotros juntitos, ¿no? Para ir a una tienda donde íbamos a comprar souvenirs y todo juntito. ¿Por qué? Porque así pasa allí, tiene mala fama, hasta este día. Pero Dios está bueno, hermano, permitió eso. ¿Y por qué razón? Porque el Señor sabe, su estrategia es esconder lo que es valioso. ¿Por qué el pueblo de Dios que ama al Señor está tan escondido? Siempre Dios ha hecho eso. Cuando el tiempo de Elías mataron muchos profetas, Jezabel mandó a matar a todos los profetas de Dios, y trajo 850 profetas de varias eras, de allá, de la zona esa más alta de Tiro, de por allá, que de Tiro y Sidón eran gente que eran gentiles, y ella, como se casó con el rey de Israel, pues ella trajo a sus sacerdotes y empezó a matar a todos los profetas de Israel, y muchos mató, y otros se escondieron en cuevas, pero solamente quedó Elías. Y ahí pasó lo que pasó, que cuando Elías dijo: Señor, yo me escondí aquí porque mira, has matado a todos tus profetas y solamente quedo yo. Y el Señor le dijo: no, mijito, hay 7,000 que no han doblado las rodillas a Baal todavía. ¿Dónde los tenía el Señor escondidos? Los tenía escondidos porque Dios actúa así. Dios no es como en el reino de la tierra, este reino de las tinieblas, es que queremos exhibirlo todo, ¿verdad? Mira qué tremendo es. No, el Señor esconde su tesoro y lo da a los hijos. Así es Él. Él no se jacta, Dios no se jacta, Jesús no se jactó. Él pudo haber dicho: mira, y lo dijo una vez: ¿no creen que si yo pudiera llamar a mi Padre y no me manda una legión de ángeles? Pero yo tengo que pasar por esto, yo tengo que morir, debo morir, pero Señor, no permita que te pase eso. No es que así es, ese es el pacto que yo hice con mi Padre. Yo tengo que derramar esta sangre y lo tengo que hacer, y yo sé que es doloroso, y hasta se lo pidió al Padre: si hay otra forma, otra manera, dímelo, Señor, yo tomo esa copa, pero si tengo que tomar esta copa, la tomo. Y el Señor le dijo: toma la copa porque no hay otra forma, yo la acepto. Qué amor tan grande para salvar a una humanidad que estaba tan atada y en tan tinieblas, que estaban metidos en tantas tinieblas. ¿Cómo? Pero ese es el amor perfecto de este reino.
no es el amor imperfecto de este otro reino. Él nos ha trasladado de este reino al reino de su amado Hijo. Y todo es diferente. Todo diferente. Tú antes odiabas y tú dices, ay, ahora no siento esta compasión. De que me enojo, me enojo. ¿Quién no se enoja cuando alguien levanta contra ti una mentira? Ah, pero ay de esa persona. Dios mío, eso sí. Porque por cierto, el Señor, Él es el Dios vengador. Él dice, mía es la venganza, yo pagaré. Entonces vamos a tener siempre conciencia de que la venganza siempre es de Él, no es mía. Porque no voy a cargar con eso. Eso es este reino. Por eso muchos dicen, ay, pero qué tonta tú eres porque no haces algo. ¿Qué? No, yo se los dejo mejor a Él, porque Él lo hace mejor que yo. Eso lo hemos experimentado, hermano. Mucho lo hemos experimentado. Pero bueno, recorrió toda Galilea enseñando, como dice en Mateo 4, verso 23, recorrió toda Galilea enseñando en las sinagogas de ellos y predicando el evangelio del reino y sanando toda enfermedad y toda dolencia en el pueblo, anunciando que el evangelio del reino, no el evangelio de oportunidades, ¿verdad? Ahora está hablando, no, me encanta ahí porque predican sobre la prosperidad. Yo quiero prosperar. Espérate, ¿y tu alma? ¿Y tu alma está prosperando? El Señor trata de que nosotros prosperemos nuestra alma, y sí, vamos a ir a ver qué le pasó. Yo miro los ejemplos. Dice Salomón, Señor, que estoy muy joven yo para reinar, para dirigir un pueblo tan importante como el pueblo de Israel, como tu pueblo, Señor, dame sabiduría. Dame sabiduría. Y el Señor dijo, me gusta lo que me has pedido. No solamente te voy a dar sabiduría, te voy a dar hasta riquezas. Pero hay gente que pide riqueza. Entonces pide mal. Dice, pedís y no recibís porque pedís mal. Y Salomón pidió de lo más bien, le dio una sabiduría que ni los sabios del oriente tenían la sabiduría que él tenía. Y venían como fue la reina de Sabá, del otro lado allá, y fue para ver si era verdad que había un hombre que tenía tanta sabiduría y que era joven, porque los jóvenes nunca tenían tanta sabiduría. La sabiduría estaba en los viejos. Bueno, si no les daba, como dice, que no perdían parece que ahí no perdían eso, porque los ancianos eran los que guiaban todo. Él tomó una sabiduría de anciano siendo joven, una sabiduría increíble, que escribió Proverbios, Eclesiastés, como 1005 cantares, nada más que tenemos uno de ellos. Escribió tantos cantares, escribió tantos proverbios y aparte tenía tanta sabiduría para saber cómo reinar y bueno, cuántas cosas. Solamente pidió sabiduría, él no pidió más nada de eso, pero Dios le quiso darle todo porque de él es el reino. Mío es la plata y el oro, él lo dice, mío es la plata y el oro, yo puedo hacerlo, pero me pidió lo correcto a favor del pueblo, no sé, ni siquiera a favor de él, a favor del pueblo, y Dios le dio. Ese hombre entendía muy bien lo que era el reino de la luz, y sabemos en la historia todas estas cosas. Pero bueno, en todas las cosas que nosotros hemos aprendido aquí, y hay algo que le enseñó a orar el Señor. Mira, le tuvo que enseñar a orar de nuevo. Era empezar de nuevo, era como comenzar de nuevo, aprender a perdonar, aprender a dar verdaderamente lo que necesitaban dar para ser bendecidos y bendecir a los demás, siempre enfocándose. ¿Cómo podemos entonces ahora, Señor, orar? Porque Juan enseña a sus discípulos cómo orar. Bueno, pues vamos a ver cómo nos enseñó a orar. Y esto no es un rezo que la Iglesia Católica lo usó como un rezo, y yo lo rezaba así de carretilla, pero nunca me puse a meditar lo que yo estaba diciendo. Era como un rezo simplemente, no. Era una oración que si ves ahí y la desglosas bien, te das cuenta que, wow, espérate, nos está enseñando unos principios enormes, ¿no? Y eso se encuentra en Mateo 6, en el verso 5. Le dice el Señor, bueno, le enseñó la limosna, cómo se debía dar la limosna, que lo que tú dabas con tu mano izquierda no se enterara tu mano derecha. Y mucha gente le gusta, ¿sabes? Mira, yo le doy a los pobres, ay, porque yo.
Eso es el reino de las tinieblas, que quieren ser reconocidos, que los aplaudan. Como los fariseos hacían largas oraciones en las esquinas, hacían largas oraciones para ser admirados. El Señor dice, de cierto tienen su recompensa. Esa es la recompensa, la fama que quieren tener. Pero si tú te cierras en tu casa y tú oras, entonces tu Padre que te ve en secreto te va a recompensar en público. ¿Ves? El Señor le tuvo que enseñar cómo orar, cómo andar, cómo caminar, cómo todo. Claro, las religiones te enseñan cómo te tienes que vestir y cómo te tienes que pelar el pelo y te lo tienes que dejar tan largo que te llegue hasta acá y que tienes que... Hermano, como digo, están colando el mosquito y se están tragando el camello. Y Jesús se lo dijo a los discípulos, se lo dijo a los fariseos. Ustedes están colando la ley, están viendo a ver a quién le pueden sacar, pero el camello se lo come. El Señor le sacó, hermano, léanse todo lo que dice ahí. Y no es que hagamos nosotros eso, pero por si las moscas, como decimos nosotros, va y se nos está escapando algo que estamos haciendo mal, pues el Señor nos puede llamar la atención, ¿verdad? Dice así, y cuando ores, no seas como los hipócritas, porque ellos aman el orar en pie en la sinagoga, en las esquinas de las calles. Yo no sé si ustedes alguna vez han ido a Miami Beach y le llaman la segunda Israel. Miami Beach hay muchos judíos, muchísimos judíos, ricos. Hay muchas sinagogas en Miami Beach, muchas sinagogas. Y yo he visto, porque íbamos muchas veces allá, Miami Beach, mi hijo trabajaba en Miami Beach con un rabino. Él trabajaba en diseño con un rabino. Y a veces iba y lo recogía allí. Y veía, cuando era un viernes, que lo recogía, que ya comenzaba el Shabbat, el sábado, yo vi en las esquinas, una o dos veces, un judío orando en la esquina con su shalit, con su manto de oración, ahí parado, y la gente pasaba y miraba, tú sabes, la gente pasaba y miraba, porque ellos no pueden caminar más de 2 millas el sábado. Entonces por eso que hay tantas sinagogas, para así no caminar tanto, porque ellos no pueden encender el carro, ellos no pueden, tienen que ir caminando, pero no más de 1 milla, o sea, 2 millas ya no pueden. Entonces ellos allí llegan, y entonces estaba, varias veces lo vi y digo, ay, es que hoy es Shabbat, y los vi así, en la esquina orando, pero bueno, así es la costumbre. Y después resulta que lo leo aquí y digo, ¡oh, Dios mío, aquí está! ¿Sí? Cuando uno ve eso, ¿verdad? Uno pues, porque estás viéndolo en vivo, lo que está diciendo aquí la Escritura. Pero dice, ellos oran en las esquinas de las calles para ser vistos de los hombres. De cierto os digo que ya tienen su recompensa. ¿Ya fuiste visto? Ah, mira, qué bien. Y ya, esa es la recompensa. Pero tú cuando ores, entra en tu aposento, cerrada la puerta, ora a tu Padre que está en secreto, y tu Padre que ve en lo secreto te recompensará en público. Ay, pero yo quiero que me escuchen. Es que yo quiero que me escuchen. Hermano, nosotros tuvimos un hermano en la iglesia, cuando yo estaba en la iglesia pues tradicional. Oraba tan bonito, hermano, oraba tan bonito, que todo el mundo lo imitaba. Todas las oraciones de casi todo el mundo era igualito. Y yo me di cuenta, digo, ¿por qué todo el mundo lo imita? Yo misma me fijaba en eso, pues no tenía tanta edad para darme cuenta, pero me di cuenta. Y era que sonaba tan bonito lo que decía, y lo hacía de corazón, bien lindo, pero todos imitaban esa oración, porque era una oración muy bonita. No más no, así no. Así no. Yo siempre le dije de esa hermana que era sorda muda, y ella se convirtió y era hermosa porque fue una mujer borracha, una mujer que bueno, fue la vergüenza de su hija, una hermana costarricense que quizás ya está con el Señor. Y a mí me impresionó la oración de esa mujer tanto, porque no hablaba, solamente decía papá. Y estábamos nosotros ahí en su casa teniendo un culto de oración, un culto de que compartíamos la palabra y todo. Y esa mujer arrodillada ahí, nosotros estábamos adorando, ella nada más que levantaba sus manos, miraba arriba y decía, papá, pero lo hacía con algo que a mí me erizaba toda, porque esa mujer no hablaba, esa es la única palabra que decía, porque era muda, ella era sola.
pero recibió al Señor y le quitó toda el vicio de la bebida. Andaba por la calle como borracha, su hija avergonzada de ella, sufrió, se casó con la primera persona que le dijo: ¿te quieres casar conmigo? Por dejar a la madre. Y finalmente llegaron los misioneros ahí a Costa Rica, le llevaron el mensaje, se convirtió a ella, se convirtió al esposo, y le llevó el mensaje a la mamá y se convirtió. Y la mamá estaba tan agradecida, pero tan agradecida, que nomás podía decir papá, pero lo decía con un corazón lleno de amor, de gratitud, de cuántas cosas. ¿Ustedes creen que esa oración no la recibía el Señor? Pues sí, porque no hablaba. A mí eso me impresionó mucho. Nunca se me va a olvidar eso. Dice: y orando, no sé, van las repeticiones como hacen los gentiles, que piensan que por su palabrería serán oídos, ¿no? El Señor no necesita tanta palabra, el Señor sabe lo que hay en tu corazón, ¿verdad? No os hagáis semejante a ellos, porque vuestro Padre sabe de qué cosa tienes necesidad antes que vosotros lo pidan. Ya Él sabe la necesidad que tiene. Pero ustedes van a orar así. Comienza a enseñarle: Padre nuestro que estás en los cielos. Eso no se podía orar así, hermano. No se podía decir a Dios Padre. Eso era, no se podía. Si ustedes saben que por la razón que quisieron matar a Jesús, porque Jesús dijo que Dios era su Padre. Eso fue una de las causas del juicio. Y el segundo fue destruir el templo. Es que este hombre quiere destruir el templo. Tomaron la palabra del reino de aquí, lo tomaron en el reino de acá. Dijeron: este hombre dice que va a destruir el templo. Y este hombre dice que Dios es su Padre, se está haciendo Dios. Herejía, digno de muerte. Van a orar así: Padre nuestro, Señor. Nosotros no podemos hablar a Dios como Padre. No, ellos no dijeron nada, ellos escuchaban, porque ellos estaban ansiosos de conocer realmente de ese reino. Que estás en los cielos, santificado sea tu nombre, venga tu reino. ¿Cuándo nosotros oramos así? Señor, que venga tu reino, que se establezca tu reino aquí. Yo quiero que tu reino se establezca aquí, en nosotros, en mí. No que se establezca solo en San Antonio, aquí, allá. Bueno, ojalá Dios quiera que sí sea. Pero donde se establece en los corazones. ¿Ok? Esto es lo importante. Porque yo soy el que voy a vivir el reino. No es vecino de al lado, yo. Y si el vecino de al lado está ansioso, ¿no? Y el Señor me pone para hablarle, vamos a hablarle también. ¿Quieres ser parte de este reino? Sí, pues vas a experimentar algo precioso. Venga tu reino y sea hecha tu voluntad, como en el cielo también se ha hecho en la tierra, de igual forma. El pan nuestro, Señor, de cada día, dánoslo hoy. Perdona nuestras deudas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. O sea, perdónanos así, de la misma forma que yo perdono. Porque dice aquí: porque si no perdonáis a los hombres sus ofensas, os perdonará también a vosotros vuestro Padre Celestial. Si no perdono mis ofensas, las ofensas que me han hecho a mí, tampoco el Señor me va a perdonar a mí. Mas si no perdonáis a los hombres sus ofensas, tampoco vuestro Padre les perdonará vuestras ofensas. Esa parte de la oración mucha gente la omite. No, espérate, esa parte no me gusta mucho. Yo tengo que perdonar, pero el Señor dijo: no 7 veces, 70 veces 7. Oye, 70 veces 7 es mucho. Si una vez es y tienes que pensarlo y rasgar el cielo para que el Señor me dé fuerza para perdonar, ¿verdad? No. Y no nos metas en tentación, mas líbranos del mal, porque tuyo es el reino, es el poder, es la gloria, por todos los siglos. Amén. Ese es el Padre nuestro. Y la gente lo lee así: Padre nuestro que estás en los cielos, santificado. Había un viejito cura en la iglesia donde yo iba, que él empezaba: Padre nuestro que... y se quedaba dormido en el segundo verso. Entonces cuando paraba, todo el mundo decía: ven, santificado sea tu nombre. Entonces uno seguía porque se paraba y era que se quedó dormido. Y nosotros seguíamos la oración, hermano. Pero era algo tremendo, ¿verdad? Porque lo ponían ahí porque era más viejito para que hiciera algo, ¿no? Pero se quedaba dormido en la mitad de eso. ¿Y qué nos ha pasado a nosotros, que muchas veces nos hemos quedado dormidos en la mitad de esa oración? ¿Verdad? La verdad, esa es la verdad, ¿no? El Señor les enseñó cómo orar,
le enseñó sobre el ayuno, le enseñó cómo hacer tesoros en los cielos, le enseñó el reino. Esto está lleno, son 42 parábolas que te enseñan lo que es verdaderamente el reino de los cielos. Y nosotros tenemos esta, pues, responsabilidad. Aún así, habiendo Jesús hablado 42 parábolas mostrando los misterios del reino, son misterios del reino, que eso no está establecido en ningún periódico, en ningún lugar, tiene que ser solamente en nuestra comunión con Dios y también con las Escrituras. Recuerda, hermanos, siempre testimonio a la ley y al testimonio. Si no, dice, si no, es que no les ha amanecido. Aún así, cuando Jesús resucita, en Hechos, vamos a ir a terminar ahí en eso, en Hechos 6, vamos a buscarlo aquí. No, que Hechos 6, Hechos 1, el primer capítulo. ¿Ok? Cuando ya Jesús había ya resucitado, Él les dijo, no se vayan de Jerusalén, no se vayan de Jerusalén, esperen allí Jerusalén. Entonces Jesús tuvo 40 días con los discípulos, ya resucitado, así dice aquí. En el verso 3 dice, a quienes también después de haber padecido se presentó vivo con muchas pruebas indubitables, apareciéndoles durante 40 días a los discípulos, hablándoles acerca de ¿qué? Del reino de Dios. 40 días. ¿Tú te imaginas? Es un seminario extensivo. 40 días Jesús hablando del reino de Dios. Eso no está escrito. Eso es el Espíritu Santo el que te lo va a revelar. Es el Espíritu Santo. Comenzó a hablar del reino, mostrándole lo que le mostró ahí, que yo no te puedo decir porque son muchas cosas que después el apóstol Pablo empezó a hablar después que estuvo 3 días, sabemos, en ese tercer cielo, por él, que vio, pues oyó cosas inefables y quedaron grabadas en su corazón, en su vida, y eso lo compartió después en las epístolas, que realmente el apóstol Pablo es el que más ha escrito en el Nuevo Testamento, de tantas epístolas, de tantos misterios que fueron revelados, y él comenzó a hablar de todo eso que Dios se lo reveló. ¿A quién? A uno que le iba a predicar a los gentiles, a nosotros. ¡Qué privilegio tenemos, ¿verdad? De que este judío, fariseo, convertido, cambiado y transformado, nos trajo una revelación tremenda que nos ha llevado a un entendimiento más amplio del reino de Dios. ¿Y para qué? Para que lo vivamos, no para estar informados. Desgraciadamente la religión te informa, pero no se vive, hermano. Es muy diferente vivirlo a solamente informarlo. Ahora yo estaba viendo la historia de un pastor que iba a ser nuevo pastor en una mega iglesia de 10,000 miembros, y nadie lo conocía. Estaban esperando que él se presentara y estaban todos esperando, y este hombre se disfrazó de homeless. Tengo hasta la foto del hombre, y se sentó afuera de la iglesia, y todo el que pasaba, pues él estaba con ese letrero que pone trabajando para comer, ¿no? Algunos de los que iban a la iglesia, algunos le daban unas moneditas. Sí, pues tenían que guardar dinero para irse a comer tacos después. No, eso era bien para allá, para el norte. Estoy nada más que para envolvernos nosotros en la historia. Y bueno, pues así pasaba la gente, otros le saludaban, otros ni lo pasaban ni lo miraban. Y otros pues sí, le ponían algo y así. Y él esperó que pasaron todos esos 10,000 gentes. Cuando ya estaba toda la iglesia, estaban esperando y anuncian el nuevo pastor, dice que toda la iglesia estuvo aplaudiendo. Él entró y se sentó adelante. Y le dijeron, oiga, usted se sienta atrás. Bueno, pues se sentó atrás. Él quería darle una enseñanza. Y entonces se sentó atrás, esperando. Bueno, queremos presentar al nuevo pastor fulano de tal. Tengo el nombre por ahí, pero ahora no pensaba hablar de esto, porque apenas me llegó ayer.
Y dice que entonces él agarró y entró por el medio y todo el mundo se quedó. Pensaron que ese hombre iba a echar a perder el momento tan emocionante de conocer al nuevo pastor en esa mega iglesia. Cuando se paró adelante, abrió la Biblia y dice: por cuanto tuve hambre, no me diste de comer. Por cuanto tú me... Empezó a hablar ese versículo. Y finalmente él dijo: yo soy el pastor fulano. Y me doy cuenta que no todos son hijos de Dios aquí. Óyeme, decir eso en una mega iglesia que saca millones y millones de dólares, no le importaba a ese hombre el que quería probar el corazón de ellos. Yo soy el nuevo pastor y quería saber el corazón de los feligreses cómo iba a ser. Por cuanto tuve hambre, no me diste de comer, o por cuanto y no me vestiste, por cuanto malditos al fuego eterno. Bueno, un versículo completo, ¿no? Y aquella gente se quedaron que no podían decir nada, no reconocieron verdaderamente. Y eso fue una enseñanza muy grande para esa iglesia. Después ya pues él se quitó todo, pues ya lo vieron y ya pues se reveló el corazón de la gente y mostró eso. Recuerda cuando Jesús lo dice así: por cuanto lo hiciste a uno de estos mis hermanos pequeñitos, a mí lo hiciste. Y no lo hiciste con él. Y esto es lo que es el reino. Este es el reino. No podemos cambiarlo. Este es el reino que vino Jesús a mostrar. Cuando puso un niño en medio de ellos, le dijo: si no se hacéis como niño, no entraréis en el reino. Si no te haces como niño, no entraréis en el reino. El niño aprende a todo: cómo comer, cómo caminar, cómo esto, cómo obedecer. El niño tiene que aprender todo. Es un material enseñable, está listo. Pero nosotros que somos grandes ya no queremos que nadie nos enseñe. Queremos ya lo que está enseñado ya. No, es una nueva vida, hermano. Es una vida nueva. Y esa es la vida que el Señor nos está mostrando en este día. Si quieres ser parte del reino, es una nueva vida. Completamente, completamente, completamente. El poder amar a pesar de que no eres amado. El poder perdonar a pesar de que levanten contra ti contienda injustamente. El amar aunque no te comprendan, aunque te murmuren. Deja que murmuren. El Señor es tu defensor. El Señor es la defensa tuya, siempre va a ser Dios. Si tú te defiendes, Dios no te defiende. Acuérdate que dos abogados no se meten en un problema. Si le pagas, claro, porque quizás no. Pero el Señor, como buen abogado, quiere que tomar carta en el asunto, porque somos sus hijos. Amén. Así que esto es lo que el Señor preparó de antemano, y hay mucha tela para cortar todavía, pero la iremos cortando poco a poco. Amén. Y doy gracias a Dolores, ¿verdad? Dolores, que estuvimos compartiendo sobre la importancia, es hoy en día mucha necesidad, y tenemos que comenzar desde la raíz, ¿verdad? Desde abajo. Vamos a reconectarnos con nuestro Dios. Es importante para que todo nos salga bien. Y bien, bueno, en gran manera. No a la forma nuestra, a la forma del mundo, sino a la forma del reino. Vamos a ponernos en pie. Vamos a meditar en esto. Vamos a orar dándole gracias al Señor. Y siéntete como asignado en este reino. Dice: yo os asigno un reino, así como mi Padre me lo asignó a mí. Y Él fue modelo en ese reino, pues Él espera lo mismo de nosotros. Te doy gracias, Señor, en este día, porque tu reino sí sufre violencia, y los violentos, Señor, lo arrebatan. Por esta razón, en este día que hemos llegado a esta conclusión de que muchos seguimos en el reino de las tinieblas, porque así lo dice, Señor. Tú nos sacaste del reino de las tinieblas y nos llevaste al reino del amado Hijo. Perdónanos, Señor. Perdónanos. Perdónanos que a veces pues no hemos entendido, o a veces simplemente, Señor, pasamos por alto y no nos damos cuenta. Enséñanos en este día, así como los discípulos te dijeron: enséñanos a orar, Señor.
Mira cómo Juan enseñaba a sus discípulos. Enséñanos, Señor. Y tú tomaste carta en el asunto y los enseñaste, Señor. Enséñanos en este día, Padre, que caminar contigo es un caminar que es muy completamente diferente al caminar que hemos tenido a través de todo este caminar nuestro. Muchos, llevamos muchos años, Señor, en este reino, y a veces nos salimos del reino, nos volvemos a entrar. Pero tú quieres, Señor, la fidelidad tuya, que ha sido tan perfecta. Queremos también nosotros ser fieles. Por esa razón te damos gracias, Señor. Bendecimos a todos mis hermanos en este día. Haz lo que cada uno, Señor, han puesto en su corazón, entender esto y tomarlo en serio. Yo te pido en este día que nos recuerdes siempre dónde estamos, de quién somos y hacia dónde nos dirigimos, Señor, en este día. Te lo pido, Padre, en el nombre de Jesús. Amén. Gracias, Señor. Pueden sentarse.